Imaginen esto, un aire frío que muerde las manos y hojas ámbar arrastradas por el viento. La ciudad parece contener la respiración, como si esperara una señal que no llega. Es una fresca mañana de otoño, lunes, 22 de octubre de 2025. La fecha brilla en la pantalla como un recordatorio de la rutina. Nada anuncia que el mundo acaba de cambiar. Salen de su apartamento rumbo a la cafetería de la esquina. El trayecto es tan familiar que se hace solo. Cada paso repite un rito de confort moderno. El aroma de los granos tostados los envuelve con una calidez inmediata. El vapor dibuja remolinos en la luz de la mañana. Todo invita a un comienzo sencillo. La mano entra al bolsillo buscando el cuero gastado de siempre. Los dedos esperan el susurro de recibos viejos y el borde de las monedas. Pero solo encuentran vacío. Planean un café simple, tal vez un croissant. Un pequeño placer para empezar el día, un gesto cotidiano que sostiene la ilusión de normalidad. La cartera aparece, pero algo no encaja. La textura conocida ahora guarda una ausencia. Es un silencio dentro del cuero. No hay billetes arrugados. Nada que lleve el olor a papel y uso. Solo un hueco pulcro donde antes vivía el desorden. No hay monedas pesadas ni su tintineo reconfortante. El peso de lo tangible ha desaparecido. El bolsillo se siente más ligero y, a la vez, más frío. Quedan tarjetas de plástico y una fotografía descolorida, reliquias de otro tiempo. La cartera, bastión de autonomía, se ha vuelto un estuche de símbolos. Brilla lo útil, falta lo humano. Miran alrededor y el mundo sigue. La vida no se detuvo, solo cambió de piel. Nadie parece extrañar lo que ya no existe. El estudiante apurado toca con su teléfono y sigue su marcha. La aprobación es un bip breve, casi un latido. Lo invisible hace el trabajo por todos. Una pareja de ancianos roza su muñeca y el pago acontece como magia. La tecnología domestica el gesto con un brillo en la piel. Todo parece más fácil, más pulcro. Su dinero físico se ha ido, no solo de su bolsillo, sino del mundo. Las calles repiten el mismo baile de toques y destellos. La ciudad late al compás de un algoritmo. No llegó como cataclismo, sino como aviso adhesivo en una puerta. Un rótulo limpio reemplazó una costumbre ancestral. La excepción se convirtió en regla sin levantar la voz. La erosión fue gradual, la conveniencia imparable. Cada mejora prometía ahorrar segundos, no memoria. Así, el viejo mundo se desvaneció sin despedidas. El viaje hacia un mundo sin efectivo no nació en sótanos conspirativos, sino en oficinas públicas y campañas brillantes. Se presentó como progreso, más rápido, más seguro, más justo. La modernidad se puso su mejor cara y todos aceptaron la foto. Los primeros pasos fueron discretos y parecían razonables. Pequeñas facilidades, incentivos suaves, tareas administrativas. Pocas voces levantaron alarma porque era difícil oponerse a lo sensato. Con cada clic y hábito nuevo, la costumbre se reescribió sin ruido. Los gobiernos empezaron a transferir ayuda directamente a cuentas y billeteras digitales, prometiendo velocidad y transparencia. La eficiencia se volvió titular y argumento público. Nos aseguraron que la corrupción quedaría sin sobres donde esconderse. El metro reemplazó los boletos de papel por tarjetas recargables y lectores silenciosos que reconocen identidades. Las torniquetes aprendieron a escuchar antenas y a responder en un instante. Viajar dejó de necesitar tinta. Fue un gesto inmediato y tecnológico. Declarar impuestos, pagar multas y tramitar permisos migró a portales brillantes y centralizados en línea. Las filas en oficinas menguaron, mientras que nuevas colas surgieron en pantallas y menús digitales. Todo encajaba en la simple lógica de la comodidad. Cada decisión parecía lógica y cada cambio microscópico por separado. Sin embargo, juntos formaron una ola imparable que pocos pudieron evitar. La normalidad se desplazó apenas unos centímetros cada día hasta transformarse.
El sector privado corrió detrás de la promesa y aceleró con innovación implacable, diseñando productos seductores por su facilidad. La billetera física se redujo a una app y la sucursal a una notificación push. El banco pasó a ser un icono amable en nuestras pantallas. Gamificaron el ahorro y transformaron las inversiones en experiencias visuales y sencillas. Mandar dinero dejó de ser un trámite. Era tan fácil como enviar un emoji. Así, el dinero pasó a formar parte de nuestras conversaciones diarias. El cambio no fue únicamente técnico, implicó una transformación cultural profunda. El dinero se volvió fluido, un elemento más en el fondo de pantalla de la vida cotidiana. Perdió su ceremonia y exigió velocidad por encima del ritual. Después emergió el dinero nativo de Internet, las criptomonedas, creadas para existir sin fronteras. Al principio fueron refugio de libertarios y cypherpunks, una promesa de autonomía. Presentaban una libertad que parecía independiente de bancos y estados. Bitcoin presentó un libro mayor público y distribuido que registraba cada transacción de forma transparente. En teoría, ninguna entidad central lo controlaba. La red era la garante. La verdad de las transacciones parecía escribirse en bloques inmutables. Para muchos fue la promesa de independencia financiera, un grito de autodeterminación económica. Pero la marea no elevó por igual a todos los barcos. Algunos quedaron a la deriva. La transición dejó aristas afiladas que lastimaron a los más vulnerables. Los mayores, los no bancarizados, los indocumentados y quienes valoraban el anonimato, vieron cómo la vida se volvía más complicada. Los carteles de "no se acepta efectivo" se multiplicaron en tiendas y servicios. Poco a poco, la periferia y quienes dependían del efectivo quedaron más lejos del centro de la nueva economía. Para algunos, fue una celebración de eficiencia y modernidad. Para millones, una exclusión que pasó por debajo del radar. El adiós al papel y la moneda tocó dos bandas sonoras distintas, y nunca sonaron al mismo tiempo. El argumento más poderoso fue el de lo práctico y lo brillante. Soluciones palpables que cambiaban la vida en un instante. Los beneficios llegaron de forma inmediata y tangible, como pequeñas certezas que caben en la palma de la mano. El bienestar, sorprendentemente, podía resumirse en una notificación que alivia. Enviar dinero al otro lado del mundo dejó de ser un calvario. El proceso se deshizo de burocracias y demoras. Con menos intermediarios y menos espera, las transferencias fluyeron casi al instante, transformando emociones de alivio. Lo que antes era una odisea, ahora cabía en un gesto sencillo. Unos toques antes de que el café se enfríe y la cuenta queda resuelta como por arte de magia. La vida cotidiana perdió fricción. Los gestos se hicieron más limpios y eficaces. Lo mundano ganó elegancia y el tiempo recuperado volvió a ser tiempo vivido. Partir la cuenta dejó de requerir monedas exactas y cálculos incómodos en la mesa. Los billetes ya no pasaban de mano en mano. La interacción social recuperó su mirada y su conversación. La mesa volvió a ser un lugar para hablar, no para contar billetes. El vendedor ambulante que solo aceptaba efectivo ahora lee códigos en la pantalla, con la misma naturalidad que sirve un café. Cualquiera con un teléfono se convirtió en cliente potencial, y la base comercial se ensanchó. El miedo al billete falso se hizo más pequeño ante la claridad de las confirmaciones digitales. La economía comenzó a zumbar con nueva velocidad, como una maquinaria afinada por datos. Cada confirmación añadía una hebra al telar global, conectando puntos antes dispares. El comercio se sintió lubricado por información precisa y continua. Imprimir, mover y custodiar efectivo suponía costos enormes que las empresas ya cargaban en su precio. Lo digital poda esa selva de gastos y fricciones, haciendo más eficiente cada eslabón. Parte de ese ahorro volvió al consumidor en precios más amables. Con un teléfono básico y una señal modesta, bastaba para abrir una cuenta y recibir pagos. La puerta de la economía se volvió portátil. La banca dejó de ser un edificio y pasó a ser una onda.
La oportunidad viajó con quien la necesitaba, sin límites geográficos. La artesana rural vendiendo en Nueva York y el agricultor con microcrédito móvil hicieron visible una nueva cartografía económica. El mapa se reconfiguró en puntos brillantes de conectividad, donde la distancia dejó de ser destino. Ahora lo que importa es quién está conectado, no dónde está ubicado. Cada transacción dejó una huella clara, y la evasión se volvió más difícil que antes. Las cajas registradoras vacías dejaron de tentar a quienes prosperaban con fugas de efectivo. El dinero, en su nueva forma, se volvió menos asaltable, pero también más trazable. El mundo empezó a lucir más seguro, ordenado y próspero a simple vista, bajo una coreografía de datos. La logística y los cobros se guiaron por algoritmos que optimizaron cada paso. La seducción de ese orden fue casi absoluta. Una sociedad perfectamente optimizada funcionaba sobre rieles silenciosos y precisos, donde la eficiencia se volvió también estética. La comodidad se presentó como un argumento moral, casi indiscutible. En ese paisaje, optimizar era sinónimo de mejorar la vida. Pero la luz que ilumina también puede cegar. El brillo de lo instantáneo escondía sus propias sombras. Esa rapidez y visibilidad acumulaban poder y control que alguien tenía que pagar. Como siempre, la factura llegaría después, en formas que aún debemos imaginar. Bajo la superficie pulida de la eficiencia, creció otra arquitectura, una infraestructura digital omnipresente que registra cada movimiento. Es una red que todo lo ve y nada olvida, un ojo que no parpadea. Un libro de contabilidad invisible que, sin pedir permiso, empieza a escribir vidas. Cada café, cada libro, cada billete de autobús deja un rastro que se convierte en dato. Migas digitales se pegan a la suela de nuestros días, formando mapas de hábitos y deseos. El polvo del camino, ahora, se vuelve indeleble en servidores que nunca duermen. Lo que antes era anónimo, ahora es dato. Fragmentos de intimidad transformados en números. El pago más pequeño se suma a un perfil en expansión, una biografía construida por algoritmos. Tu economía, esa red de elecciones y afectos, se vuelve poco a poco biografía pública. Para corporaciones y estados, esa información es oro puro. Predicciones, segmentaciones, control. Pueden predecir, segmentar e influir. El mercado aprende a susurrarte ofertas antes incluso de que lo pienses. La capacidad de moldear comportamientos se convierte en una herramienta de poder. Saben si pides leche de avena o entras en ofertas de zapatillas. Conocen tus playas soñadas y tus pequeñas indulgencias. Los precios pueden cambiar solo para ti, y un algoritmo decide si mereces crédito y a qué costo. Tu apetito y tus sueños terminan convertidos en variables comerciales. Un libro invisible ofrece un control sin precedentes. En nombre de la seguridad, se consolida una mirada total. Con un clic se revela tu historia financiera completa, y esa transparencia se vuelve asimétrica. La balanza del poder se inclina hacia quien controla los datos. Con unas teclas, una cuenta se congela. Periodista, manifestante, opositor quedan fuera del sistema. Comprar comida, pagar alquiler, viajar, dejan de ser derechos y pasan a ser permisos dependientes de un servidor. El dinero deja de ser libertad y se transforma en correa. Lo más insidioso no es que estas prácticas existan, sino que terminan por normalizarse. Vivir con la vida grabada, ofrecer ubicación a cambio de cupones, guardar tarjetas por fluidez se vuelve rutina. La privacidad se troca por minúsculos descuentos y una comodidad que encadena. Olvidamos que el anonimato del efectivo era una libertad sencilla y cotidiana. Dar sin registro, comprar sin huella, existir sin testigo, eran actos de autonomía. Hoy, cada transacción se siente como una confesión que queda guardada en un archivo perpetuo.
se arruga ni se pierde, te acompaña para siempre en bases de datos. El aire del dato se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Un mundo más seguro puede llegar a un precio mucho más transparente y una identidad expuesta. Cuando la transparencia solo mira hacia abajo, es el diálogo, se llama vigilancia. El precio de la comodidad puede ser tu sombra permanente. Frente a la mirada total, nació un contramovimiento que reclamó autonomía y espacio propio. Soñaron con dinero sin dueños y transacciones que nadie pudiera aprobar ni vetar. Su estandarte fue el código, líneas y protocolos que ondearon como nueva bandera. La cadena de bloques replica la verdad en miles de nodos distribuidos, como ecos que resisten la manipulación. Alterar ese registro exigirá someter a la multitud, una tarea prácticamente imposible. Así, la falsificación pierde sentido frente a la fuerza distribuida del protocolo. Si nadie ostenta mando absoluto, nadie puede congelar ni confiscar tus activos. La llave privada convierte a cada individuo en su propio banco, una mezcla de libertad y responsabilidad. La billetera cabe en el bolsillo y en la firmeza de la voluntad humana. Bitcoin opera como un seudónimo. Otras monedas tejen sombras más densas y complejas. Las pruebas de conocimiento cero permiten verificar sin exponer datos, una técnica para preservar privacidad. En ese terreno, el anonimato intenta resucitar en lo digital, frágil pero persistente. En teoría, el sistema brilla con promesas de autonomía. En la práctica, tropieza con fragilidades humanas. Perder la semilla significa perderlo todo, sin una línea de soporte que siempre rescate. El ideal choca con la memoria y el descuido del humano que olvida. Los intercambios y custodios emergen para resolver dolores prácticos y reintroducir un centro de control. Piden documentos, aplican reglas y obedecen regulaciones que devuelven cierta normalidad. El círculo se cierra sin estruendo y la descentralización recupera bordes centralizados. La seguridad es una espada de doble filo. Protege y a la vez encierra. Un cofre inexpugnable puede cerrarse desde dentro y negarte el acceso. Ver tu saldo y no poder tocarlo se convierte en una crueldad moderna. El mundo digital exige una vigilancia distinta. Aprender a custodiar lo propio con conocimiento y disciplina. Muchos no están preparados para ese peso, y la carga recae sobre individuos inexpertos. La libertad técnica reparte responsabilidades que se sienten como peajes personales. Una sociedad sin efectivo presupone tres llaves: dispositivos, conexión y saber. Herramientas que no caben en todos los bolsillos. Sin ellas, muchas puertas de la vida cotidiana permanecen cerradas. La ausencia de estos elementos impide el acceso real a la economía digital. La promesa de inclusión choca con realidades desiguales que fragmentan sociedades en fluidos digitales y huérfanos de señal. Donde hay cobertura, las vidas fluyen; donde no, se detienen. La brecha no es metálica, es de infraestructura y acceso cotidiano. Las nuevas paredes son antenas ausentes, aulas vacías y pobreza que persiste generación tras generación. El acceso decide hoy quién participa de la ciudadanía económica. La moneda de la pertenencia se llama conectividad. Con cuidado y diseño social, el sistema puede cerrar brechas y conectar comunidades. Sin él, excluye. El diseño social no es accesorio, es la diferencia entre construir puentes o cavar abismos. Esa decisión marca el rumbo colectivo del futuro digital. Durante siglos, el Estado fue el principal dueño de la moneda. Acuñó piezas, imprimió billetes y fijó tasas que movían imperios y mercados. Esas herramientas funcionaban como símbolos de soberanía, instrumentos para ordenar la vida económica. Gobernar implicaba, además, controlar quién accedía a recursos y qué criterios se aplicaban. Lo digital desordena el tablero antiguo. Las fronteras ya no son líneas en un mapa, sino cables, centros de datos y nubes. El poder comienza a migrar hacia quienes controlan los flujos y el código que rige las transacciones,
Así, la arquitectura que regula el dinero cambia de manos y de lógica. Billeteras digitales, pagos instantáneos y monedas estables corporativas generan reglas privadas que impactan la vida pública. Estas plataformas deciden quién entra al mercado, qué se vende y a qué precio, moldeando comportamientos cotidianos. En ese ecosistema, muchas veces el plebiscito efectivo se reduce al precio y la accesibilidad de una acción. Los bancos centrales responden desarrollando monedas digitales propias, con visión en tiempo real sobre transacciones y saldos. De la noche a la mañana tienen palancas que antes eran teóricas, estímulos que expiran, tasas y herramientas dirigidas desde un panel. Esa capacidad transforma la política económica en algo inmediato y potencialmente mucho más intrusivo. El control granular seduce al planificador. Cada transacción revela patrones y ofrece palancas para modelar la conducta social. Para el ciudadano, es una advertencia constante. El dinero puede dejar de ser una herramienta propia y convertirse en un mandato externo. La ingeniería social encuentra así un instrumento extremadamente preciso para influir en la conducta pública. Una stablecoin global puede eclipsar a las monedas pequeñas y externalizar soberanía a consorcios privados con alcance planetario. Cuando esas redes se interrumpen, la tensión no corta puentes físicos, sino rutas de pago y liquidez. En ese escenario, las futuras contiendas geopolíticas pueden centrarse en controlar redes financieras más que en territorios. Estamos en una encrucijada crítica donde dos valores tiran del volante: la eficiencia por un lado y la libertad por el otro. Elegir qué dinero usamos es, en el fondo, elegir qué tipo de sociedad queremos construir. Cada alternativa trae consecuencias profundas sobre derechos, accesos y poder. Un mundo centralizado aparece limpio y veloz, antifraude integrado, crédito asignado por algoritmos y respuesta económica en tiempo real. La eficiencia promete reducir pérdidas y acelerar decisiones, optimizando recursos a gran escala. Pero esa misma visibilidad convierte cada acto económico en un dato susceptible de control y sanción. El otro camino prioriza autonomía y privacidad, descentralización, cifrado y anonimato que recuerdan las virtudes del efectivo. A cambio, acepta fricciones, mayores riesgos y una gestión comunitaria más compleja como precio por la libertad. Es una apuesta por la dignidad individual frente a la comodidad vigilada. Quizás el futuro mezcle CBDC, monedas corporativas y cripto privadas en un ecosistema solapado y dinámico. Sus reglas serán móviles, contextuales y a veces contradictorias, obligando a usuarios y reguladores a aprender permanentemente. Navegar ese entramado exigirá criterio, educación y nuevas instituciones de confianza. La tecnología en sí es neutral. Las decisiones al diseñarla no lo son. Un libro mayor puede ser una ventana abierta de transparencia o un contenedor con privacidad por defecto, según quién lo programe y con qué fines. La pregunta real es quién escribe esas reglas y en beneficio de quién actúan. El dinero es una historia que contamos juntos, un pacto social en constante revisión. ¿Elegiremos la comodidad vigilada o herramientas que respeten la dignidad humana y la privacidad? El capítulo siguiente dependerá, como siempre, de nuestras elecciones y de la voluntad colectiva para defender principios.